A continuación me permito presentarles a la siguiente ponente. Ella es licenciada en Psicología, Pedagogía y Trabajo Social. Cuenta con una maestría en Psicoterapia Infantil y un doctorado en Tanatología. Es especialista en psicoterapia, docencia universitaria y posgrado. Se ha desempeñado en el DIF Nacional, la Secretaría de Educación Pública y en el ISM del Aeropuerto de la Ciudad de México. Actualmente se desempeña en la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México. Es docente de la UNAM y de la Universidad Particular Millennium, así como participación en la Asociación Mexicana de Filosofía y Psicología Aplicada. Con ustedes, la doctora Sandra Cristina Mera Ramos, con el tema ¿Qué me pasa? La disyuntiva entre crisis y cambio. Bienvenida, doctora. Excelente, pues muchísimas gracias nuevamente por la invitación y pues espero que sea súper nutriente el tema que vamos a ver el día de hoy, porque no es únicamente para hablar del plano laboral, ni tampoco únicamente para el plano educativo, sino para el enfoque personal. Y es este tema que corresponde al ¿qué me pasa? La disyuntiva entre crisis y cambio. Bueno, pues quizás sea conveniente hacer una pequeña remembranza, recordando que el 11 de marzo del 2020, la OMS clasificó a COVID como pandemia. Y de ahí empezó el movimiento respecto a toda la incertidumbre que con ello generaba y toda la desinformación que teníamos al respecto. Es así como el gobierno federal decreta el 24 de marzo el inicio de la fase 2 de la pandemia COVID-19 en México. Esta etapa pandémica nos obligó a enfrentarnos a situaciones tan complicadas en el entorno de podernos adaptar a una situación que no conocíamos, que realmente no estábamos preparados para ello, que no hubo aviso y que mucho menos imaginamos siquiera los estragos que iba a dejar. Esto es parte de lo que tendríamos que adaptarnos como seres humanos a las crisis. Las crisis son todas aquellas situaciones que se irrumpen. Yo ya tengo algo lineado, yo tengo algo ya edificado en mi mente que de alguna manera ya constituye un proyecto, un plan o una perspectiva personal. Pero cuando esta es irrumpida, pues es cuando surgen diferentes sentires en el ser humano que desde luego bloquean la capacidad de la estrategia para poder afrontarlos. Y es ahí cuando estamos en un reto mental, en un reto psíquico, en un reto que en cierta forma tenemos que poner a prueba todas nuestras herramientas de afrontamiento, nuestras estrategias y la diversidad de nuestro pensamiento. Vamos a continuar con ello para entenderlo mejor. ¿Qué es una crisis? Pues una crisis es aquel estado temporal en donde existe una serie de desvariaciones mentales y un conjunto de síntomas que afectan la psique humana es considerado un trastorno. Este tipo de trastorno surge por la desorganización tan intensa que de momento y tan abrupta se tiene, y esto de alguna manera genera una incapacidad de respuesta. Habrá algunas personas cuya respuesta sea muy certera, pero realmente, como son respuestas tan inesperadas, la mayoría de ellos no logra hacerlo así. Y entonces nos enfrentamos a una nueva crisis. Cuando nosotros no resolvemos una crisis emocional, una nos lleva a otra, y esa nos lleva a otra, y esa a otra, y entonces nos aturdimos de crisis. Ya no es una sola, no es la inicial, sino todas las que conlleva. Es por eso que tenemos que poner a prueba nuestra capacidad de respuesta en nuestro hemisferio izquierdo. Nuestro hemisferio derecho, considerando esta parte cerebral, el derecho maneja toda la parte emocional, toda la parte abstracta, nuestros sentimientos. Entonces, todo lo que nosotros somos como seres sintientes recae en esta parte de nuestro cerebro, el hemisferio derecho. Mientras que el hemisferio izquierdo lo que hace es, de alguna manera, hacer todas las planeaciones, hacer todo lo que es la reflexión, el análisis, la respuesta concreta, el pensamiento lógico, la verbalización de las ideas y sobre todo el pensar. Esto yo le llamo la parte ejecutiva. Mientras la parte sintiente está percibiendo todos los estímulos que tenemos del medio, que nos hacen tener sensaciones,
y de alguna manera ello nos evoca una emoción y la emoción nos lleva a una carga sentimental, la parte ejecutiva mental es la que está trabajando en ordenar las ideas y en establecer las mejores respuestas. Pero ¿qué pasa? Cuando la parte emocional, el hemisferio derecho de nuestro cerebro, está enaltecido, está lleno de la intensificación emocional y el sentir, la parte de los sentimientos está totalmente invadida, la parte de la respuesta cesa. Por eso es que cuando estamos, por poner un ejemplo, cuando estamos muy enojados, mientras más se maneje esta situación de molestia, la capacidad de respuesta de la lógica, la escucha, la comprensión, el análisis, se va haciendo nulo hasta que la parte hemisférica nuevamente vuelva a tener un equilibrio. Los hemisferios tienen que estar de esta manera, fluctuando todo el tiempo estamos así, pero en una trayectoria más o menos equilibrada. Pero cuando hay una emoción intensa, sea miedo, sea enojo, sea tristeza, sea alegría o sea una muestra afectiva, ante ello la parte emocional sube. Pero esto, mientras esta parte sube, el hemisferio derecho reduce la respuesta de las funciones ejecutivas. Tendríamos que esperar a que la emoción tenga una desintensificación, se equilibre y entonces ponemos en marcha a que trabaje el hemisferio izquierdo que regula la función ejecutiva. Es así como una vez que empezamos a analizar, empezamos a comprender y damos una respuesta a las situaciones que advertimos, la parte emocional empieza a cesar. Cesa y entonces es como se dice vulgarmente, ¿verdad? Que actuamos con cabeza fría, por supuesto, porque lo que está actuando es la parte mental. Estos ejecutivos que tenemos en esta parte de nuestro cerebro son los que están a marchas forzadas tratando de disuadir la situación que se nos complica. Entonces, por eso es, incluso como comercial, podría decir, una recomendación terapéutica es que cuando estemos muy intensos en una emoción, tengamos un momento de pausa. Si intensificamos la emoción, nuestra respuesta cada vez va a ser más nula. Por eso es que cuando ya pasa la situación y se equilibran nuestros hemisferios, vienen las cuestiones de arrepentimiento por las acciones, porque entonces ya estamos pensando, ya la parte ejecutiva tiene la reacción. Y eso es lo que deberíamos de hacer cuando enfrentamos una crisis. Pero las crisis son tan abruptas que entonces descontrolan mucho al ser humano. Un ejemplo de esto sería cuando hemos sufrido los temblores. Ante ese momento surgen las crisis y a veces precisamente por esta descoordinación hemisférica cerebral tenemos las respuestas menos adecuadas porque nos dejamos llevar totalmente por la cuestión sintiente. Y es cuando se acumula toda esa serie de sentimientos que le colocamos a la emoción que prevalece en ese momento, que pensamos que es el miedo, aunque es lo más obvio que en estos casos pudiera presentarse. El miedo se intensifica, sube, y desde luego la respuesta ejecutiva pensante, pues tiene una decadencia totalmente notoria ante las actitudes que tenemos. Entonces, precisamente, todo lo que genera una crisis emocional va a traer como respuesta un cúmulo de situaciones negativas que tenemos que aprender a controlar, porque si no las controlamos, surgen factores aún más encrudecientes de afectación a nuestra mente. Y es así como quiero mencionarles que tenemos dos tipos de crisis. Son las crisis habituales a las que nos enfrentamos los seres humanos. Una de ellas es la crisis de desarrollo o la crisis evolutiva. Y estas son crisis que esperamos que sucedan. Por ejemplo, pues cuando vamos teniendo evoluciones en la edad, pues rompemos los esquemas de infancia, caemos en adolescencia, en adultez y todas las consecuencialidades evolutivas que que a lo largo de esta evolución humana vamos entendiendo que se tienen que vivir. Por ejemplo, cuando dejamos la primaria, una crisis es dejar la primaria y someterte a la secundaria. Y viceversa, ¿no? Dejar la secundaria y entonces iniciar la preparatoria. Terminas la preparatoria y viene la crisis de elegir una carrera correcta de la que vas a valer tu vida.
Entonces, todas estas crisis son esperables precisamente por nuestra evolución, en este caso cognitiva. Pero también hay otras crisis, por ejemplo, el hecho de, hasta a veces de tener una pareja, pues esta crisis evolutiva de un cambio como pareja, de vivir juntos, de tener un matrimonio, de que llegan los hijos, o sea, todas estas son evoluciones esperables, pero no por eso dejan de llamarse así, crisis. Y las enfrentamos porque de alguna manera ya tenemos la idea de que se van a presentar en nuestra vida. Pero hay otro tipo de crisis que son las crisis circunstanciales. Y ese tipo de crisis son las complicadas, porque son las que no son esperables. Esas de pronto se presentan en la cotidianidad de la vida y entonces tenemos que hacer uso de toda una recuperación, diremos, en el entorno de equilibrar nuestros hemisferios para que nuestras funciones ejecutivas tengan una respuesta correcta ante la adversidad por la que estamos atravesando. Sin embargo, no siempre la respuesta es así. A veces nuestra respuesta es totalmente emocional y esa respuesta emocional pues nos lleva a decisiones muy inadecuadas. Cometemos errores y esos errores a su vez generan que nos frustremos, generan que nos decepcionemos de nosotros mismos por esta situación, generan incluso que nos compliquemos más las adversidades o inclusive genera culpas. Y entonces ya no estamos ante un solo conflicto de crisis, ya estamos ante un conflicto mayor, porque ya se unieron otro tipo de factores que desfavorecen mucho el trabajo ejecutivo mental. Estas crisis circunstanciales es cuando, en el ejemplo, abocando perfectamente nuestra población de este simposio, es precisamente la enfermería. La enfermería en el sentido de que estamos trabajando con quienes, con pacientes que tienen una enfermedad crónica. Y algunos de ellos es una enfermedad crónica degenerativa. Y algunos de ellos es enfermedad crónica degenerativa terminal. Entonces ellos están expuestos a circunstancias muy complicadas que desde luego corresponde que el desajuste de todas las funciones coordinadas en el pensar pues tengan un devastamiento. Por eso la respuesta es muy inusual en muchos de los pacientes. Y es conveniente conocer que es una situación lógica en apariencia porque se están recibiendo crisis momentáneas y que a veces esas momentaneidades llegan a ser perdurables. Tal es el caso de COVID. Pensábamos que iba a ser un tiempo únicamente y pues se ha prolongado y hasta la fecha no podríamos decir que estamos fuera de, que sería en este caso pues el motivo central de esta ponencia de mi parte. Tenemos algunos aspectos como la cuestión económica, la cuestión patrimonial, la cuestión de pareja, los trabajos, los negocios y de alguna manera pues todo lo que ha imperado durante COVID, que es el hacinamiento, el que tengamos que someternos a alineamientos propios del conductismo. ¿Qué nos decía el conductismo durante las guerras mundiales? Tienes que hacer esto, porque si no lo haces tienes una consecuencia, y si lo haces tienes un beneficio, tienes un premio. Y el mundo durante las guerras mundiales se volvió, de alguna forma, merecedor de castigos y recompensas. COVID nos enseñó que regresamos a esa parte totalitaria del conductismo. Ya tuvimos que someternos a ciertas reglas, porque de lo contrario nuestro castigo era pues no obtener los servicios, o bien alterar nuestra psique. Y el beneficio pues era la respuesta de poder unificar todo un producto de disciplina que teníamos que llevar pues para mantener la salud. Entonces, estas crisis circunstanciales son muy complicadas, pero lamentablemente todo el tiempo estamos expuestos a ellas. Bien, para que conozcamos mejor en el aspecto de una dinámica, en este caso pues tengo un video de muy poco tiempo, menos de 2 minutitos, para que podamos apreciar y reconfirmar lo que es una crisis emocional. Así que 3.
Bueno, pues como pudimos advertir en este corto video, pues una crisis emocional genera muchos estragos. Para, pues para el área de la salud, sí podrán, pues de alguna manera, darme la razón de que el sistema simpático, que es quien se encarga en nuestro cerebro de poder agudizar cierto funcionamiento de nuestro cuerpo para prepararnos, ¿qué? A la huida o a la defensa. Siempre que nosotros nos vemos amenazados, como bien marca el video, ante una crisis emocional, nuestro cuerpo va a tener esa respuesta. Se dilatan, por supuesto, nuestras pupilas para tener una mejor visión, un campo visionario. Se agudiza nuestro sentido del audio, nuestra palpitación es más acelerada porque nos tiene que dar mayor irrigación sanguínea para, pues en caso necesario, correr. Los músculos se tensan, es por eso que se adquiere un poco más de fuerza. De alguna forma se contrae lo que es el sistema urinario. En ese momento, pues no hay necesidad de miccionar ni de defecar. Hay un control. Y sin embargo, todo el sistema de alerta de nuestro cuerpo tiene un encendimiento. Mientras eso se enciende, pues es cuando la crisis se está de alguna manera percibiendo. Y ya posteriormente, que ya pudimos captar este sentir, nuestro sistema nuevamente entra en función de una respuesta normal. Todo lo que se alteró en esa defensa o para esa huida vuelve a su entorno de normalidad. Y esto será cuando se acciona el sistema parasimpático. Con el sistema parasimpático todo nuevamente se vuelve a regular, nos encontramos en una condición ya un poco más descansada de todo lo que se desordenó prácticamente el organismo, y entonces pues ya tenemos una calidad y una oportunidad en ese momento de poder pensar. Recordemos la parte del equilibrio de los hemisferios cerebrales. La emoción crece y se enciende el sistema simpático. La respuesta de la lógica, el pensamiento, la comprensión y el análisis, dentro de otras funciones ejecutivas, merma. En el equilibrio, precisamente, de que nosotros controlemos esta parte de crisis emocional, el cerebro izquierdo, el hemisferio, tiene la respuesta nuevamente de poder, de alguna manera, actuar con uso de lógica y razón. Y es así como pensamos en diferentes opciones para poder atacar la desaveniencia que se presentó. En este caso, a esta diversidad de acciones que podemos realizar, le vamos a llamar pensamiento divergente. El pensamiento divergente aquí surge porque hagan de cuenta, por poner un ejemplo, que las llaves de mi auto se me quedan adentro y se cierra mi auto. Ya tengo un problema. Por lo tanto, tengo una crisis. Hay algo que yo tenía alineado que no esperaba y que de pronto se presenta en mi vida. Por supuesto, es una cuestión no tan fuerte, no tan delicada. Pero entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hago? Y entonces voy a pensar en un cerrajero, voy a pensar incluso en pedir a alguien que me apoye, voy a recordar dónde tengo mi duplicado, si hay alguien en mi casa que me lo pueda traer, si me voy en un taxi y regreso, si dejo mi carro, etcétera. Todas estas opciones que estoy pensando conforman mi pensamiento divergente. Hago divergencias. Y este abanico opcional, o de este abanico opcional, voy a obtener la respuesta más correcta ante el momento de la situación. Y quizás yo diga, creo que lo mejor por la hora es conseguir un cerrajero. Entonces, a esta elección dentro de esta divergencia le voy a llamar convergencia. Y es así como no importa si dentro de la convergencia no fue lo mejor. Al contrario, si no fue lo mejor, eso me va a impulsar a hacer nuevamente un pensamiento divergente. Como no fue lo correcto, porque ando buscando un cerrajero y ya, pues resulta que ya todos cerraron, que son las 6 de la tarde, hicieron a las 6, pero ya no encontré ninguno. Entonces veo que no fue mi mejor opción. Y eso genera que mi pensamiento nuevamente haga una divergencia alusiva a mi momento de realidad y nuevamente yo haga una convergencia. Voy a elegir entre todas esas opciones. Ese sería el canal más adecuado para poder hacer el soporte de una crisis emocional. Sin embargo, les vuelvo a reiterar, como nos agudizamos tanto
en el sentir que genera la crisis emocional, nuestra facultad del pensar está totalmente nulificada. No hay precisamente la acción de que nuestro pensamiento empiece a recrear las posibilidades alternativas o soluciones que pueda dar al problema que se me presentó. Entonces, en esos momentos requeriré un poco de relajación, una respiración diafragmática, pensar en algo positivo para que de alguna manera mis hemisferios se regulen y entonces ya tenga toda la opción para poder hacer mi divergencia de pensamiento y con ella mi convergencia. Es importante, desde luego, tener un equilibrio emocional, este sentido homeostático, que de alguna manera no me haga perder la visión accionaria de todas estas facultades mentales que me van a ayudar a solucionar el conflicto. Otra de ellas es escuchar. Puede que haya varias opciones que la gente me dé, pero si yo estoy en mi canal de respuesta emocional, el canal auditivo llega a entorpecerse. Por eso es que en ocasiones cuando llegamos a discutir con alguien y quieres explicarle a esa persona tus razones, la persona ya no escucha. Y por más que intentes explicar, porque tú quieres explicar con razón, cuando la persona está alterada de emoción y su capacidad de escucha no es como tú deseas. Por lo tanto, tendrías que esperar a que la persona nuevamente comente equilibre para que entonces ya sus funciones ejecutivas están acordes para escucharte y comprender y reflexionar. Y de alguna manera llegaremos a un muy buen acuerdo. Pero por favor tengan esto presente. Mientras la emoción esté intensificada, no es el momento adecuado de poder hablar con alguien y menos tratar de que comprenda. No puede comprender porque es una función cerebral la que está de alguna manera obstaculizando ese proceso. Regulando, por supuesto que ya está en la condición suficiente para entender. Y entonces pues los acuerdos o las soluciones serán muy diferentes. Y por ello se describe el razonamiento lógico que pertenece a esas funciones ejecutivas. Además sería muy rápido hacerlo. ¿Por qué? Porque si lo hacemos de forma constante, generamos ese hábito de pensamiento. Por eso es que hay personas, diremos que ante las cuestiones más críticas, resuelve muy bien, porque adiestra su cerebro a que cada vez que tenga un problema de crisis, recupera la lógica y la respuesta y entonces piensa muy rápido. Y hay otras personas que no. Y hay personas que incluso no llegan a reaccionar. Tendríamos que tener precisamente el valor para confrontar y además el valor para aceptar que nos equivocamos. Como les mencioné, si nos equivocamos, no pasa nada. Lo único que me va a llevar es hacer una nueva escala de pensamiento, en este caso la divergencia, tener opciones y volver a sustraer la más correcta para ese momento. Y si volviera a equivocarme, nuevamente mi cerebro hace esa divergencia y hago mi convergencia. Y es así como hemos escuchado que se dice que aprendemos a través del ensayo y error. Vamos haciéndolo parte de nuestra madurez psíquica y entonces ya después ya no tendríamos que estar con ensayo y error. Ya todo lo que nos funciona se va de alguna forma almacenando en nuestro cerebro como herramienta de afrontamiento. Bien, esto por supuesto nos genera una agilidad mental. Entonces las cosas no se nos complican tanto. Y además, la capacidad de improvisar. Sí, la mente se hace creativa. ¿Y por qué se hace creativa? Porque pertenece a este mundo ejecutivo mental. Entonces, mientras yo piense en más opciones, la creatividad estará despierta en mi cabeza y de alguna manera regula mucho mi sentido emocional. Y además conocer las crisis para poder identificarlas y ser empático. Sí, yo creo que aquí viene una situación tan importante que se le llama la aceptación. Mientras más renuente sea yo a aceptar que estoy teniendo de momento una crisis, pues eso va a ser un factor que de alguna manera me genere que la parte sentimental empiece a acrecentarse. Y nuevamente tenemos la misma respuesta, aunque suene tan repetitiva, sí tengo que hacer esclareciente este sube y baja
de los hemisferios, porque ahí es donde podemos detectar por qué no estoy teniendo respuestas lógicas ante las desavenencias de vida. No, no las tengo. Y si no habilito a mi cerebro, me va a ser cada vez más complicado enfrentarlas. Y es por eso que surgen otro tipo de trastornos mentales, como consecuencialidades de ello. Bien, hay un tema muy interesante que son precisamente las fases de una crisis. Y creo que es importante recapitular. Existen cinco fases. Una de ellas, cuando tenemos una crisis, lo primero que se presenta es un desorden. ¿A qué te refieres con un desorden? Es la primera manifestación de cómo recibimos la crisis. Entonces, pensemos en un temblor. Ante la presencia de la crisis, mucha gente grita, otra gente llora, otra gente se aturde. Eso sería como primera escala precisamente de esta fase. Cuando empezaron a decirnos lo que estaba pasando, había incredulidad, había respuesta de desesperación, había incertidumbre, había gente que lloraba, había gente que reía, ¿no? Pero reía no por felicidad, sino por desesperación, precisamente por este desconocimiento que teníamos. Las actitudes principales y las primeras que se despiertan ante una crisis estaremos cubriendo con esta fase. Hay un desorden. Yo tenía una linealidad de pensamiento y de pronto se descontrola ante la presencia precisamente de la crisis. Otra fase, la segunda, sería negarlo. El negar de alguna manera nos protege la mente. ¿Por qué? Porque cuando yo niego una crisis de primera instancia como paso precisamente de estas 5 facetas, el que yo niegue quiere decir que mi mente se está ajustando a recibir este enfoque real, porque es algo que yo no advertía. Entonces, mi mente tiene que estar, hagan de cuenta que en la psique humana, en la mente se pone una muralla que de alguna manera soporte el impacto de la crisis. Una crisis es una noticia, entonces llega a ser impactante. Como es precisamente de golpe lo que genera nuestra mente, ese golpe puede dañar la psique. Y una psique dañada sería una psique expuesta a algún tipo de trastorno o bien a la declaración de una enfermedad mental como tal. Entonces, la mente siempre se va a proteger y para protegerse tiene que dar un margen de tiempo. Ese tiempo es la negación. Por eso, hagamos de cuenta, ¿no? Hagamos de cuenta que, no sé, que de pronto yo tengo mi cartera en un restaurante y estoy comiendo con algunas compañeras y de pronto yo no veo mi cartera, ¿no? Y me dice una de mis amigas, ya la perdiste. No, no, ¿cómo crees? No, no es que no lo puede perder. No sé qué la tenía. Ese momento de estar negando, y no precisamente porque lo estoy verbalizando ese no, sino me refiero, en este caso, a la verbalización, pero es la actitud. Niego totalmente que la haya perdido. Ese tiempo le da margen a mi mente de poder poner esa barrera de protección, porque quizás lo que traigo en mi cartera pues son documentos, bueno, son en este caso tarjetas, pudieran ser credenciales, o por qué no, pues hasta la misma cantidad, ¿no? Pero cuestiones que me afectan mucho. Y es entonces cuando la mente tiene ese soporte. Por eso negamos. Otra de las fases sería la intrusión. En la fase de la intrusión, llegan a mi mente, después de haberse presentado la crisis, llegan los pensamientos catastróficos, intrusivos. Llego incluso a extender el panorama de las consecuencialidades que genera la crisis. O bien llego a entorpecer mi mente con tantas preguntas que hago y que realmente no estoy haciendo nada dentro de la lógica y la respuesta correcta ante las adversidades, no llego a esclarecer el problema. Entonces aquí los pensamientos se hacen presentes, pensamientos desavenientes que provienen precisamente de mis propias experiencias de vida o de las experiencias que he percibido en otras personas, pero que forman parte de mi sistema mental. Todo eso, en el momento de la crisis, lo voy a traer a mi cabeza. Por eso se llama prácticamente, hagamos de cuenta que son pensamientos intrusivos. Son intrusos que llegan en el momento menos adecuado para mí, pero más adecuado para que ellos se hagan presentes y entorpezcan mi mente. Otra de las fases es la translaboración. Aquí en esta etapa lo que vamos a hacer es hacer una recapitulación prácticamente de todo lo que está pasando
y hagan de cuenta que fuese un rompecabezas. Ese rompecabezas tengo que armarlo en el momento, porque necesito esclarecer mi momento de realidad. Y es aquí cuando los pensamientos tienen que tener una elaboración que de alguna manera me lleve a una respuesta. Y es como yo empezaré, diremos, en ese momento, por mi propia cuenta, a querer generar ese sentido homeostático de mis hemisferios. Necesito pensar, necesito analizar las condiciones de lo que estoy viviendo y de alguna manera actuar en consecuencia favoreciente para mí. Y es así como viene la terminación de la crisis. Haya tenido una respuesta correcta o no, necesito reflexionar sobre lo que hubo, sobre lo que hice. Y de alguna manera me daré cuenta si lo que hice fue lo correcto y se constituye para mi sistema de aprendizaje, que en este caso es la forma de adquirir una madurez, o bien todos los errores que tuve que de alguna manera pues me llevaron a generarme mayores consecuencialidades o agrandar el problema. Esa sería la parte finalizante en donde entraría parte de la reflexión y desde luego el poder idear nuevas opciones que me permitan en una situación subsecuente ya saber qué hacer porque ya tengo el panorama vivido. Bien, después de ver las etapas que tendríamos nosotros que tener presentes ante una crisis, vamos a ver este pequeño diagrama. Pues aquí nos dice con mucha claridad, ¿eres feliz? Si eres feliz, sigue haciendo lo que estás haciendo. Vas muy bien. Pero si no eres feliz, si no te sientes a gusto con tu forma de actuación, con lo que estás viviendo en la crisis, cuando te cuesta mucho trabajo aceptar que la vida no es lineal, las carreteras no son lineales, tienen curvas y hay unas curvas bastante prolongadas y bastante peligrosas si quieres llegar a tu destino. Pues la mente es igual, la vida es igual, la vida no es lineal, tiene que tener esas curvas y tiene que tener esas curvas de riesgo. Y tenemos que saber manejar en esas curvas para poder llegar a nuestro destino y disfrutar del lugar. Pues es lo mismo en el pensamiento. Si tú no eres feliz y quieres serlo, pues tendrás que cambiar lo que estás haciendo. Si no quieres, por supuesto, ser feliz, pues sigue haciendo lo que estás haciendo. De todas maneras, te das cuenta que eso no te está llevando a los estragos de plenitud. Es aquí cuando en este pequeño y simple diagrama podríamos nosotros llenarlo con ese sí o ese no y ver ya con claridad lo que tendríamos que hacer. Si yo quiero ser feliz y no lo soy en este momento, tendría que generar cambios en mi vida y esos cambios dan mucho miedo. Por eso muchas personas no quieren arriesgarse a esos cambios y prefieren la infelicidad. Prefieren el sentirse victimizantes ante las situaciones porque el salir de esas zonas en verdad es todo un reto mental y actitudinal que ahorita vamos a ver. Bien, a fin de cuentas, una crisis tiene dos caminos. O lo vemos como una crisis como tal, como una situación realmente conflictiva que me puede llevar a consecuencialidades diversas, o lo tomo como una oportunidad donde voy a poner en marcha toda mi capacidad ejecutiva a poder equilibrar mis hemisferios. Esto me va a llevar incluso a poner a prueba y en marcha las estrategias que tengo de afrontamiento que a lo largo de mi vida he ido acumulando. Y de alguna manera también evaluar si tengo realmente esas herramientas o tengo muy pocas de ellas, ¿no? Y sería mi momento para incrementarlas. ¿Cómo? Pues a través de la vivencia, a través de la acción, de este ensayo-error, de este pensar, de este constituir, que la emoción no del todo me va a dejar gratificaciones. No, no, no. Las emociones y sentimientos son para únicamente hacer una percepción de las situaciones y llevarnos todo este conflicto generado al sistema ejecutivo. Los problemas, por eso se llaman problemas, porque hay que atenderlos. ¿Y quién los atiende? Nuestro cerebro, pues la parte pensante. Entonces, a veces queremos solucionar los problemas desde la parte sintiente, pues no tendríamos como muy malas experiencias.
Sin embargo, bueno, pues también vamos aprendiendo que a través de mi sistema sintiente yo no puedo resolver y menos tomar una decisión. Las decisiones son desde la parte de la lógica, desde la parte de la comprensión, desde la parte reflexiva. Si esto corresponde a estos aspectos, es hemisferio izquierdo y tendría que nivelarlo. Bien. Hay una carta que prácticamente escribe Albert Einstein, que le voy a dar lectura para que comprendamos y de alguna manera no nos neguemos tanto a las crisis. Él decía que benditas eran las crisis, porque él menciona, no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a una persona y países, porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia, como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias, violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. El inconveniente de las personas y los países es la pereza para encontrar las salidas y soluciones. Sin crisis no hay desafíos. Sin desafíos, la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia. Hablar de crisis es promoverla, y callar en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de esto, trabajemos duro. Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar por superarla. Bueno, pues indudablemente tenía mucha razón en ello. ¿Qué podemos aplaudirnos si no estamos resolviendo nada? Yo creo que todo este mundo de ganar pertenece a todas las batallas que vamos de alguna manera superando. Y esta etapa pandémica nos enseñó un verdadero reto que tuvimos que poner a prueba dentro de un mundo desconocible. Y es ahí cuando pues entonces muchos de nosotros estaremos satisfechos por nuestra actuación y muchos de nosotros también estaremos pensando y reflexionando sobre si realmente me ajusté a la crisis o no. Es muy delicado escuchar en la actualidad, casi después de 2 años de la pandemia, prácticamente ya se van a hacer esos 2 años, y que la gente siga diciendo que no se acostumbra, pues es complicado. Tienes 2 años y aún no te has acostumbrado a ciertos lineamientos, pues yo creo que ya no sería una cuestión de la crisis, ya sería una cuestión personal. ¿Tanto tiempo nos vamos a tardar o cuánto tiempo más tendríamos que tardarnos para tener una adaptabilidad a la crisis, para poderla solucionar, para entender que una crisis conlleva a otra? Pues yo creo que ya tuvimos el ejemplo y debiéramos de haber superado las crisis. Sin embargo, hay algunos motivos que justifican este proceder en todos los ciudadanos o en quienes, por supuesto, no ha sido superable. Hay algo que se le llama la zona de confort. Y esta es una explicación también muy clara por la cual no únicamente COVID estoy involucrando como tema principal de esta explicación que voy a dar, sino en torno de todo lo que nosotros no nos arriesgamos a hacer. Nosotros nos encontramos aquí en una zona de confort. En esa zona de confort, sea buena o sea mala, y hablemos de esta parte de la disyuntiva de que es mala, pero ya la conocemos. Ya de alguna manera es mala, ya no tengo lo que quiero, pero ya sé que no lo tengo. Entonces, este es un campo conocible. Ya no hay nada nuevo aquí. Si tú sales de esta zona de confort, tendrías que pasar por una zona muy oscura que se llama la zona de miedo. Y hay mucha gente que diremos,
sale de esta zona de confort, pone un pie en la zona de miedo y precisamente por eso tiene ese nombre, donde ahí va a haber una serie de factores que pudieran de alguna manera que restarte esa batalla de poder de alguna manera brincar los obstáculos que se te presentan y poner en marcha todas tus capacidades, habilidades y todas aquellas estrategias que acumulas a lo largo de tu vida. No las quieres exponer. Entonces mucha gente saca un pie, diremos, de la zona de confort y se regresa. No, y jamás vuelve a pisar la zona de miedo. No, ya no. Esta zona está horrible prácticamente, porque pueden pasar cosas muy complicadas. Sin embargo, es necesario atravesar esta zona para que tengamos una zona siguiente, que es la zona de aprendizaje. Quienes realmente avanzan por esta zona y vencen los obstáculos y hacen todo lo posible precisamente por ir avanzando en esta zona de miedo, van a llegar a la zona del aprendizaje donde van a encontrar todo el sistema reflexivo, todo lo que tú pudiste realizar a favor, todas las desavenencias que te llevaron para llegar a esta zona y de alguna manera nos sentimos más gratificados porque esta zona de miedo ya la dejamos atrás. Ya nos vamos a enfrentar a una nueva zona que es la zona de crecimiento. Y es donde nos damos cuenta que no fue tan complicado, ¿no? No fue tan complicado y que conté con todo un aprendizaje de vida que me lleva a establecer nuevas salidas de mis zonas de confort. Por ejemplo, ¿por qué nos aferramos tanto a ciertos trabajos? Pues porque precisamente tenemos miedo de enfrentarnos a estos cambios. Salir a la zona de miedo, es otro trabajo, ya no sé, estaba muy bien. Bueno, sí, estabas bien, pero no has conocido otro. Mira, acá vas a estar mejor, tienes mejores condiciones y la gente realmente no quiere. No, 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 no quiero, aquí estoy bien. De aquí no me muevan, mucha gente dice, ni me muevan de aquí. Oye, no es que te vamos a cambiar por lo menos de piso. No, 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 déjame aquí. Yo aquí estoy bien, aquí estoy a gusto, aquí ya conozco, aquí ya sé dónde tengo mis cosas. O sea, todo es mecanizante. Pero el cambiarte, por supuesto, vas a atravesar por esa zona de miedo. Pero si tú vences con tus herramientas, incluyo esto de que podemos crecer en las herramientas, las podemos constituir, entonces vamos a avanzar esa zona muy rápido y vamos a llegar a la zona de aprendizaje. Y voy a ver realmente que me voy a condecorar con todos estos logros que tuve para llegar a un crecimiento personal. Y ese crecimiento pues me va a dar un plus, por supuesto, de autorrealización. Y entonces ante los nuevos retos que tenga que salir de las zonas de confort, ya no me va a ser complicado. Ya voy a tener más valor para enfrentarlo. Y voy a ir acumulando en mi mente, por supuesto, mejores respuestas. Esa es la madurez. Así que es muy conveniente salir de zonas de confort. ¿Y qué te saca de las zonas de confort? Las crisis, precisamente las crisis. Habríamos que ver en nosotros quiénes pudimos salir de esas zonas de confort con exitosidad y hemos aprendido de esta etapa pandémica, que es el tema central de mi ponencia, y qué es lo que hemos crecido durante este tiempo, cómo hemos evolucionado y cuáles son los nuevos objetivos que nos trazamos ante esta zona de confort. Muchos vamos a querer nuevos retos, por supuesto no tan devastadores ni en la magnitud, no, 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 digo, no me refiero a eso, sino nuevos retos de cambios. Me voy a dar cuenta que animarme prácticamente a recibir estos cambios es muy placentero para mi vida. Y aquí tenemos pues otra imagen que nos enseña lo que es la zona de confort. Es avanzar, avanzar, avanzar. Sales de la zona de miedo, obviamente vas a accionar, que es el aprendizaje, y pues vas a tener esta plenitud, esta satisfacción personal. Y a estas zonas de confort ya no se regresa. Una vez que ya estamos en zona de acción, en zona de éxito, no, pues ya no quieres regresar y solamente configura esto como parte de tu experiencia de vida, de tu crecimiento. Es importante cuando ustedes tengan una crisis hacerse estas preguntas. ¿Puedo cambiarme a mí mismo ante este problema que estoy advirtiendo? ¿Sí podré yo cambiar? Cambiar en el sentido de ser más estratégico, de poder vencer zonas de confort. ¿Podré hacerlo? Si es así, pues vas a tener las mejores respuestas actitudinarias. ¿Puedo modificar el entorno? Si la situación ya es crisis, o sea, ya está hecho el problema, y ya no hay forma de que tú puedas regresar o mediarlo,
pues ya no nos queda otra más que enfrentarlo. Por ejemplo, con COVID. Ya para cuando empezamos a salir prácticamente para comprar víveres y demás, tenemos que salir con cubreboca y ponernos gel todo el tiempo. Y mucha gente, pues no, había una resistencia total ante ello, pero ya no podíamos cambiar el entorno. La situación ya era una obligatoriedad y no únicamente en el país, sino en el mundo. ¿Por qué nos costaba tanto trabajo? ¿Por qué escuchábamos a personas que les costaba mucho poner su cubreboca, ponerse gel? Y había muchos enojos y muchas emociones, ¿no? Tan manejables a la razón, porque se enojaban mucho. No, pues la situación era precisamente, no puedo modificar mi entorno, pero me puedo cambiar a mí misma, porque yo sí tengo las estrategias, yo sí tengo un cerebro ejecutivo pensante que me va a ayudar. Por supuesto, voy a obtener las mejores respuestas y voy a adquirir un aprendizaje y una madurez. Esto me tiene que enseñar algo. Yo puedo cambiar mis escenarios, desde lo familiar, desde lo social, lo laboral, claro. Cambio estos escenarios y quizás me dé cuenta que cuánto tiempo estuve en mis zonas de confort. Y precisamente el cambio proyectará una zona de éxito, eso es indudable. Cuando ya cruzaste las zonas de confort y de alguna manera tienes un aprendizaje y una experiencia nueva, viene la gratificación. Y la gratificación va a ser precisamente que te adaptaste al cambio y vas a empezar a focalizar nuevos puntos que son innovadores en tu vida y que te van a ofrecer nuevas expectativas y perspectivas de crecimiento y evolución. Aquí se trata de construir una nueva realidad. No se trata de querernos aferrar a realidades anteriores. Les pongo un ejemplo. Creo que la secundaria es base en este tema, porque todos pasamos por la secundaria y cuando salimos de tercero, bueno, es todo pues un evento de dolor, ¿no? Porque no quieres dejar de ver a tus amigos, estás en periodos de adolescencia, todo lo que de alguna manera viviste, pues es súper entristecible, perdón, entristecible que no puedas recuperarlo, ¿no? Que tengas que dejar a tus amigas, tu plantel, todo lo que, pues es ese cambio de la infancia y la adolescencia. Entonces sí nos duele mucho. Y de pilón todavía en las escuelas nos ponen las golondrinas, ¿no? Como para agudizar el sufrimiento. Pero aunque haya mucho sufrimiento, díganme, ¿quién tuvo ganas de volverse a inscribir en primero de secundaria? No, pues ninguno. Porque debo de ser evolutiva. Me dolerá mucho, pero yo voy a la prepa ya. Ya no me voy a regresar. Entonces, ¿por qué si en esos casos no nos regresamos a las realidades antiguas, por qué a veces no nos sometemos a los cambios con este positivismo y con esta intención de superar retos y de tener mejores vivencias que de alguna manera regulen mi madurez? Estoy avanzando. Los problemas son para ello. La adaptabilidad consiste en esa capacidad precisamente de asumir cambios sin que esto altere el alcance de mis metas. No, 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 eso no. Yo supero los cambios, pero mi meta sigue manejable hacia que yo tengo que aprender nuevas cosas, que yo tengo que sobresalir, que yo tengo que madurar, porque la vida, como les repito, no viene en instructivo, ni la vida te dice va a empezar así, termina así. No, se van a presentar muchísimas cosas, precisamente para que vayamos nosotros poniendo en marcha todas nuestras capacidades y habilidades mentales. Y esto sería el reflejo de nuestras actitudes. A fin de cuentas, la adaptabilidad es que nos podamos sentir conformes, a gusto, dentro de unas situaciones que pues pueden ser o no ser, por eso hay ambigüedades. Puede ser que aquí me vaya bien, puede ser que no, pero si no me va bien, pues enfrento un nuevo reto y salgo de esa zona de confort que ya pensé que se iba a llevar a cabo y cubro una nueva, hasta que pueda encontrar mis zonas correctas. A veces la vida te pone retos tan complicados porque te dice, oye, hay algo diferente para ti más adelante, pero tú no quieres salir de esas zonas y entonces dice la vida, ¿qué hago? Necesito ponerte cuestiones muy difíciles y muy tristes o muy lamentables para que salgas de esta zona, porque por más que te invito, no quieres salir, Sandra. Entonces, como no quieres salir, Sandra, pues te voy a poner esto y esto te va a hacer que salgas. Necesito acercarte hacia lo que te tengo. Y eso, como les repito, pues da mucho miedo, pero tenemos que hacerlo.
hay situaciones que no podemos modificar. Recuerden, si no lo puedo modificar, pues lo tengo que afrontar. Eso sería una forma, por supuesto, de positivismo personal. Bien, pues una adaptación al cambio, ¿qué es? Pues es precisamente generar esta homeostasis, este equilibrio psicológico. En la vida es ciclante. Ciclante, todo el tiempo estamos circulando por una serie de situaciones que ahorita podemos estar en este punto, mañana en este, pasado en este, y así la pasamos. Entonces, si la vida tiene variabilidades, también debiera de tenerlo nuestras actitudes y no ser siempre tan mecanizantes, siempre rutinarios, no. Llega un momento en que hasta te cansas, te fastidias. La rutina simplemente, por ejemplo, en la pareja cansa, agobia y es uno de los motivos por los cuales ya deja de ser atractivo hasta el amor. Imagínense, si la rutina acaba con el amor, ¿con qué no acabará? Cuando si el amor es un sentimiento muy fuerte, es un sentimiento que te mantiene pleno. Una vez que lo tienes, ya no deberíamos de soltarlo, pero la misma rutina hace que muera. Entonces, pues ya nos dimos cuenta, ¿no? Que las rutinas no son buenas y que cada vez que llegue un enfrentamiento de un cambio o una crisis, hay que absorberla, pues favoreciendo, por supuesto, que algo vamos a obtener de beneficio. En este caso, pues COVID es una situación muy diferente, porque lamentablemente se llevó muchos seres queridos. Y en esta situación de seres queridos, pues sí le voy a guardar un respeto total, pero dentro del mundo de la tanatología, también las pérdidas humanas generan un aprendizaje. Y no es un aprendizaje ante la persona que ya no tenemos con nosotros físicamente. No, yo creo que eso no es la experiencia que me puede enriquecer. No voy a vivir con este sentir, sino es el aprendizaje que tuve durante el proceso de la experiencia, lo que tendría que tomar como recapitulación a mi crecimiento personal. Entonces, cuando yo encuentro el aprendizaje ante el proceso de la vivencia de la pérdida, por supuesto, podré tener una resignación más pronta y una aceptación a la pérdida. Y una vez que yo tenga esto, pues mi calidad de sufrimiento y dolor disminuirá. Menos, pues es como se cronifican los duelos. Y conforme más se cronifica día con día, menos esperanzable es el camino de salir de estos retos. Y entonces nos estacionamos en zonas de confort que nosotros mismos creamos. Pero esas zonas de confort están llenas de dolor y sufrimiento. ¿Qué pasa con la mente, no? Que se puede acostumbrar a esto. ¿Por qué no se acostumbra a los retos de felicidad, de exitosidad? No quiero decir, vuelvo a repetir, que no quiere decir que yo tenga un aprendizaje ante que haya fallecido un ser querido. No, de eso no puedo aprender. Eso sigue siendo sintiente, pero sí aprendo de todo lo que yo hice durante el proceso. El proceso puede cargar dolor, pero hasta el dolor hay que saberlo manejar. Puede tener sufrimiento, pero el sufrimiento tiene que dejar un beneficio en mí, un beneficio de hacerme madura y confrontativa. De todas maneras, lamentablemente la pérdida ya está establecida y es parte de ese equilibrio de la vida, así como el día y la noche, así como, así como esta ponencia que empiezo y pues en algún momento tiene que terminar también. Y tiene que terminar un evento como este, y tiene que terminar nuestros ciclos. Todos los ciclos que se abren tienen un término. Nada es infinito. Bien, pues dentro de la psicología incluso el que no nos adaptemos a las circunstancias nos genera un trastorno de adaptación. Que esto viene estipulado dentro del Manual Estadístico de Trastornos y Enfermedades Mentales, el famoso DSM-5. Y bueno, pues este tipo de trastorno va acompañado de desánimo, tristeza, llanto, preocupación, ansiedad, dificultad para respirar, esa opresión que a veces sentimos hasta de dolor, el insomnio, problemas de concentración y esta soledad que a veces podemos percibir. Bueno, pues cuando tenemos toda esta serie de factores que están afectando de alguna manera mi vida, ya tendría yo que entonces pedir ayuda, porque es probable que ya por las herramientas que tengo yo personales no lo puedo superar. Pero te vas a dar cuenta que con ayuda profesional esas herramientas tienes muchísimas más y que a lo mejor tú de forma consciente no las adviertes, pero va a haber una persona especialista que te haga ver que traes todo
Es como decirte, sácame tu caja de herramientas que tienes para este problema. Y te voy a decir, oye, aquí tienes estas pinzas que están perfectas. Oye, aquí traes este desarmador. Oye, casi nadie lo tiene y tú sí lo tienes. Es que no sabe ni para qué servía. Pues ese no es problema. Vas a aprender ahorita para qué te sirve. Y vas a aprender para qué te sirve este pegamento, y para qué te sirve esta, no sé, esta tuerca, y para qué te sirve. Claro, porque tienes las herramientas, pero a veces no sabemos cómo utilizarlas o no sabemos en qué momento las tenemos que, que manejar, pues a cierta densidad, a cierta presión, etcétera, porque las vamos constituyendo a lo largo de nuestra vida. Entonces, que no nos dé miedo ocuparlas. A fin de cuentas, son retos que tenemos que resolver. Bien, tenemos que acostumbrarnos mucho al cambio. Yo espero que no sea tipo de ver este video, pero si no, de todas maneras lo voy a explicar, ¿no? Este es también muy cortito y de alguna manera este video presenta los pasos de la gestión de cambio. ¿A qué te refieres con gestión de cambio, Sandra? Sí, los cambios también se gestionan, se tienen que pensar para que podamos de alguna manera tener un éxito en ello. Hay que identificar la situación. Bien, el problema ya está y no hay nada que lo pueda modificar. La única modificación es la solución. Entonces tengo que pensar en ello. Tengo que aceptar, sí, claro, aceptar que ya tengo un problema y que tengo que trabajar en él. Necesito buscar soluciones. Como les había dicho, esta divergencia, necesito hacer uso de mis herramientas personales. Si no cuento con todas las herramientas, necesito pedir apoyos. Pero el problema tiene que solucionarse. ¿Se acuerdan de cuando íbamos a la primaria? Juanito tiene 3 manzanas y ellos son 11. ¿Cómo se reparten la manzana? Wow, ya es un problema. Pero no por eso no íbamos a comer las manzanas en el problema. Claro que se van ajustando y a lo mejor nos equivocamos, pero la próxima vez vamos a ser cada vez más astutos para poder solucionar problemas de este tipo. Así es como aprendimos. ¿Qué pasa ahora, no? Que a veces este aprendizaje, ¿dónde lo estamos encasillando? ¿Dónde lo estamos guardando? Que nuestros, no sé, que nuestras escalas de aprendizaje todavía sean complicadas a través de una computadora, cuando sí debemos de valorar que tenemos este dispositivo, que tenemos luz, que tenemos dónde vivir, que tengo la inteligencia para poder captar todo lo que escucho a través de una pantalla, de un dispositivo electrónico, que tengo la habilidad para moverlo. Pues eso es lo que tendré yo que evaluar en mí y ver que tengo herramientas que me están constituyendo y que me están, por supuesto, preparando para la vida. Entonces, bueno, pues ya no hay otra forma, tenemos que aprender de esta manera y hay que aprender así. Y entonces es como docentes, maestros y personal que está, por supuesto, atrás de todos estos proyectos académicos, todos trabajamos a la par, porque el aprendizaje no se detuvo y eso es lo bonito del mundo. Muchas cosas se frenaron, muchos comercios se cerraron, pero la educación no, esa no se cerró y es de lo que debemos estar bien gratificados. Es algo que mientras la vida no me quite la salud y la inteligencia, tengo la capacidad para resolver lo que se avecina. Entonces, bueno, pues una vez que tengamos la búsqueda de soluciones, viene mi creatividad para poder accionar, en este caso, ¿se acuerdan? La divergencia, entonces acciono a través de convergencia y obviamente manejo un nuevo equilibrio. Ese equilibrio puede ser no el más correcto, pero me va a llevar a nuevamente generar una gestión de cambio. O bien mantenerme ahí durante un tiempo, si fue exitoso. Y ya después me marcará el mismo tiempo y mi capacidad de respuesta el salir de esa zona de confort que ya se volverá y volver a entablar nuevos retos. O bien las crisis que se presenten, ¿se acuerdan de las crisis circunstanciales? Esas se van a dar, pero ya estoy preparada para poderlo afrontar. Y a lo mejor no para este tipo de crisis, pero ya tengo con qué poderla consolidar. Bien, pues los budistas le llaman engaño a la capacidad de pensar que las cosas no cambian y que duran para siempre. Es un engaño terrible. Eso no es verdad. Nada se mantiene para siempre. Aunque por supuesto nos duele mucho que las cosas se pierdan. Por supuesto. Llevaron un trabajo, pero ese trabajo lo podemos constituir con nuevas formas de adquisición de la madurez mental. Y eso nos va a permitir la exitosidad para obtener situaciones que nosotros deseamos que se mantengan en nuestra vida como forma de nuestro equilibrio.
Todos los seres vivos han experimentado y experimentan procesos evolutivos que permiten su adaptación al medio ambiente, pues la misma evolución del hombre. ¿Por qué nosotros ya somos de esta manera? Pues porque obviamente hubo cambios y esos cambios, el cuerpo humano en este caso, pues se fue adaptando a esos cambios hasta que llegamos a ser una máquina prácticamente perfecta. Nuestro cerebro, nuestras partes del cuerpo, pues todo tiene una movilidad tan impresionante y tan precisa. Hagamos uso de ello, ¿no? De la parte ejecutiva mental y, por supuesto, sin descuidar la parte sintiente. Eso es una parte natural de nuestra esencia como seres humanos. Bien. Cuando la gente no quiere enfrentarse a ello, son resistencias. Y esa resistencia es esta parte consciente e inconsciente de oponerse a la evolución, de oponerse al crecimiento, de oponerse, desde luego, a que las cosas tengan que tener un cambio. Y eso, pues, por supuesto, nos levanta mucho sentir. Ese sentir va a ser el enojo, la frustración, las desavenencias, la culpa, la victimización. Entonces, estoy desgastándome en estos preceptos sentimentales en vez de mandarle el trabajo a la parte ejecutiva. Los ejecutivos hagan de cuenta que están hasta con los pies arriba del escritorio porque no tienen trabajo. Y cuando el cerebro pregunta, ¿por qué ustedes no hacen nada? Pues es que no nos manda trabajo. En este caso, Sandra, no manda trabajo. ¿Cómo que no manda trabajo? Pues no todo lo quiere solucionar desde la parte emocional, entonces pues nosotros no nos llega nada. Pero si Sandra empieza a mandar trabajo a la parte ejecutiva, pues la parte ejecutiva está totalmente preparada para cumplir con las funciones. Y si les mando casi todo el trabajo que llega como respuesta a mi mente o como estímulo a mi mente, las respuestas van a ser muy satisfactorias. Y no me concentro en esta parte de la resistencia. Por último, para terminar mi ponencia, voy a hablarles un poco sobre esta teoría. Cattell, él es un psicólogo británico que él habló de una teoría sobre la inteligencia. Y la teoría es bastante bien marcable ahorita para poder consolidar el cierre de mi ponencia con el tema de la adaptación y con el tema, por supuesto, de la crisis. Vean, él dice que existen dos tipos de inteligencia: la inteligencia cristalina y la inteligencia fluida. Él dice que el ser humano, ante las peores situaciones, toda la vida va a tener este tipo de, de pensares dentro de su cabeza que de alguna manera nos ayuden. ¿Nos ayuden a qué? Nos ayuden a controlar todo lo que son las respuestas mentales. ¿Y en qué consiste esto, Sandra? Bueno, pues es muy sencillo. La inteligencia cristalizada es aquella que nosotros, esta de arriba, la inteligencia cristalizada es aquella que nosotros vamos formando por las experiencias de vida. Esta no se pierde. Fíjense bien, en la infancia está muy bajita. Pues obvio, porque no tenemos experiencias. No hemos no hemos hecho esto de ensayo y error. No lo hemos llevado a cabo. Conforme tenemos la infancia, la adolescencia, la adultez y la vejez, por supuesto que todas estas pruebas de ensayo y error a lo largo de nuestra vida nos van dando esta inteligencia cristalizada. Es por eso que las personas mayores no se equivocan cuando de alguna manera te brindan un consejo, porque ellos ya vivieron, porque ellos tienen esta inteligencia bien marcada, porque la edad se los permite. Y la inteligencia fluida es aquella que en la infancia la tenemos nulificada, pero que es la que adquirimos a través del conocimiento. El conocimiento, por eso tenemos que estarlo agudizando todo el tiempo, porque si no lo hacemos, entonces llegamos a un tope, y ese tope con el tiempo genera olvido. Esto es tanto como no querer salir de las zonas de confort. Cuando no queremos salir de ellas, cuando no queremos enfrentar las crisis y cuando no queremos aceptar los cambios, se nos presenta la inteligencia fluida, porque ya no hay nada nuevo. Entonces, aunque tengamos una edad madura, nuestra inteligencia fluida es parte de lo que nosotros adjudicamos como parte de nuestra conducta. Y entonces nos damos cuenta
que nuestra inteligencia está muy reducida. Sin embargo, cuando tenemos la inteligencia cristalizada, esta inteligencia quiere decir que todo el tiempo estamos cubriendo retos, todo el tiempo estamos asumiendo cambios, todo el tiempo estamos soportando las crisis y saliendo de ellas. Y toda esta base es experiencia, es madurez, es aprendizaje vivenciado. Y esa inteligencia no se pierde nunca. La inteligencia fluida sí, porque va a llegar el tiempo en que empecemos con los olvidos. Va a llegar el momento en que nos cueste trabajo incluso poder poner atención en algunas cosas y tener nuestro cerebro de cuando estábamos en la universidad. Sí, por decadencias propias de la edad, por el decaimiento del organismo. Sí, que empieza a perder facultades. Pero la inteligencia cristalina, esa no se pierde. Esa no se pierde nunca porque es parte de tu acción, es parte de tus ganes de vida, es parte de tus obstáculos que brincaste, es parte de todas esas estrategias que tienes. Y poder estar muy mayor y quizás mis facultades vayan descendiendo. Pierdo la inteligencia fluida, pero no voy a perder nunca la cristalizada. Entonces, para que accionemos esta inteligencia cristalizada, necesitamos asumir retos. Necesitamos crisis, porque si no tengo crisis, ¿cuándo voy a solucionar a través de mis propias herramientas de afrontamiento? ¿O cuándo las voy a aumentar? Nunca, nunca. El conocimiento, por supuesto, es imperoso. Por supuesto, es bienvenido y es por lo que siempre se ha pugnado. Pero en algún momento va a tener un declive. Sin embargo, la inteligencia cristalizada, esa no. Y mientras más enfrente retos y enfrente cambios y enfrente crisis, esta inteligencia cristalizada seguirá en aumento. Entonces, pues yo creo que es hora de hacer un poquito de conciencia y de entender que Einstein no se equivocó cuando dijo benditas las crisis. Desde luego, desde el contexto más favorecedor de mi comentario, haciendo a un lado, desde luego, toda esta situación tan doliente de las pérdidas, porque esa será como la propuesta para que me vuelvan a invitar y podamos hablar del duelo de una manera muy diferente. Ese será un tema aparte, pero al cual le guardo un respeto total y no me gustaría estar integrando en esto que estoy comentando ahorita. No, creo que esa parte está como en otro lugar dentro de este contexto de adversidades, ¿no? Dentro de este lugar respetuoso y dignificante para cada uno. Pero hablo de todo el aprendizaje que nos lleva, el que vimos los cambios, el que tuvimos que ajustarnos a ciertas disciplinas, el que tuvimos que reorganizar nuestra familia, el que tuvimos que pensar en cómo poder protegernos, bueno, pues esto sería parte de la inteligencia cristalizada que cada quien formó. Entonces, por favor, no nos resistamos. Aceptemos las crisis, aceptemos los cambios y pongamos en función nuestro cerebro, que tiene la capacidad extraordinaria de generar este tipo de inteligencia, la inteligencia cristalizada. Y con ella vamos a morir totalmente enaltecida. Entonces, pues, espero en verdad que mi ponencia haya sido enriquecedora para todos. Le agradezco mucho, desde luego, a la Universidad Nacional Autónoma de México por esta gran invitación, a mi facultad de enfermería, desde luego, a mi coordinación, a mi directivo, la maestra Belinda, desde luego, pues por esta invitación tan grata que me permite poder compartir con ustedes este tema que en lo personal es base para poder tener exitosidades en la vida. Por favor, adaptémonos y hagamos todo lo necesario por poner en práctica todas nuestras herramientas y construir nuevas herramientas y ocuparlas más que nada. Así que, pues muchísimas gracias a todos. Aquí les presento mi bibliografía por si alguien quiere consultar algo más. Y muchísimas gracias. Que tengan una excelente tarde.